Si nunca has visto Dragon Ball, entonces déjame hacerte un pequeño resumen. Goku es un niño mitad chango con habilidades sobrehumanas que está obsesionado con volverse el más fuerte y pelear con rivales más poderosos que él. Después de hacerse amigo de un pelón sin nariz, vencer al cártel de la Patrulla Roja y un marciano verde, en Dragon Ball Z Goku crece. Tiene un hijo que también es mitad chango llamado Gohan y se entera que era originario de una raza alienígena llamada Saiyajin. Conoce al que dice ser el príncipe de su raza alienígena ya extinta, Vegeta, tiene una batalla con él y forja la mayor relación de rivalidad de la historia del anime. Vegeta por su parte también tiene un hijo con una terrícola, Trunks, el personaje más chingón de toda la serie. Tenemos tiempo antes de que llegue Goku, vamos a pistear por mientras. De este ultra corto resumen, me gustaría que te quedaras con varias cosas, los nombres de cada uno de los personajes y estas 8 palabras. Saiyajin. Desde el inicio de Dragon Ball Z, Raditz, hermano de Goku, nos hace una revelación con bastante sentido. Goku es descendiente de una raza alienígena de guerreros desalmados, cuya mayor tarea siempre ha sido la de exterminar a los seres vivos de otros planetas para poder venderlos. Esta revelación es sumamente contrastante con la personalidad de Goku que hemos visto antes. Se nos establece desde los primeros capítulos de Dragon Ball Z que la raza Saiyajin no son más que seres malvados, motivados por la destrucción y guerreros por naturaleza, que convirtieron el combate en su razón de ser. Punto que es acentuado por Raditz, quien secuestra a Gohan casi en cuanto es introducido, y por los otros Saiyajin que llegan a la Tierra en episodios posteriores, causantes de la muerte de casi todos los guerreros Z. Conforme más avanza la historia, se nos explica que los Saiyajin, a pesar de ser una raza ferozmente guerrera y de las más poderosas del universo, está casi extinta. Y es aquí en donde remarco lo más interesante que esta obra presenta. A pesar de que varios personajes tengan una cierta inclinación hacia sus raíces alienígenas, algunos más que otros evidentemente, no podrían ser más diferentes entre sí, teniendo cada uno un pensamiento y significado distinto para lo que en general significa ser un Saiyajin, siendo los que analizaremos en este video Goku, Gohan, Vegeta y Trunks. Me gustaría agregar antes de comenzar que este análisis está hecho en base al anime y no al manga de Dragon Ball y Dragon Ball Z solamente, sin nada más que agregar qué significa ser un Saiyajin. Naturaleza. Goku Kakaroto, o mejor conocido como el Oh my god, esto va a ser épico, papus. es el protagonista principal del anime y con tal importancia es obvio que debe presentarnos el conflicto en el origen de un Saiyajin, su misma naturaleza. Goku, a diferencia de los demás Saiyajin de la serie, es el único que es 100% originario de su raza, pero criado desde sus primeros años de vida en la Tierra, es decir, un terrícola que no es de este mundo. Desde recién nacido, Goku, en ese entonces Kakaroto, fue mandado a la Tierra en una nave con el único fin de conquistarla, y aunque alguien pudiera pensar que si era criado de una buena manera no crecería con intenciones malignas como nuestro compa Superman, esto no es así. El factor que cambió el comportamiento agresivo de Goku desde pequeño fue un brutal golpe en la cabeza que se dio al caer de un precipicio, haciendo que su actitud dejara de estar ligada con una naturaleza Saiyajin y diera un giro de 180 grados haciéndolo bueno y agradable, pero sin quitarle sus raíces guerreras. Claro que aparte de todas las actitudes salvajes que un Saiyajin podría poseer, la característica más importante y notoria sin duda alguna es la cola de mono que tiene. Si bien Goku no lo descubre hasta su adultez, a los demás personajes y a nosotros se nos revela que cuando este ve la luna llena se convierte en un mexicano gigante con una fuerza de destrucción masiva y sin control alguno, transformación que le costaría la vida al abuelo de Goku, la persona que lo cuidó desde que era un bebé. Debido a su crianza, primeros años de vida y el golpe en la cabeza, Goku se siente como un humano normal. Sin embargo, el mayor exponente y representación de su verdadera naturaleza es su forma Osaru, que no puede controlar en cuanto ve la luna llena. Si bien es cierto que se hace referencia algunas veces durante Dragon Ball que Goku no parece ser de este mundo, es hasta Dragon Ball Z cuando se afirma este hecho, y es que pudiendo llegar cualquier otro Saiyajin desde el espacio exterior hasta la Tierra para encontrarse con él, el que llega a enfrentarlo y secuestrar a su hijo es nada más y nada menos que su hermano. Su mismísimo hermano de sangre es el que llega a revelarle su verdadera naturaleza y el por qué siempre se sintió tan distinto al resto de personas en este planeta. Increíblemente, Goku no quiere creerle una sola palabra y afirma con toda seguridad que él es un humano y que prevalecerá sobre todas las cosas su humanidad sobre su naturaleza. Y es justo este diálogo el que sienta las bases para el mayor desarrollo de Goku durante las primeras sagas, un desarrollo de su humanidad contra su naturaleza. Porque, como podemos comprobar con la llegada de los otros dos Saiyajin a la Tierra, Goku no es para nada como su hermano, como Nappa, ni como el mismísimo príncipe de la raza y el que parece ser el peor de todos, Vegeta. La primera saga de Dragon Ball Z y parte de la saga de Namekusei parece una lucha constante entre dos bandos, humanos buenos contra Saiyajin malvados, siendo la pelea de Goku contra Vegeta la representación máxima de naturaleza contra humanidad. Goku, el guerrero de clase baja que tuvo que entrenar durante años para alcanzar su nivel de pelea actual, contra Vegeta, el príncipe de la raza guerrera más poderosa y cuya fuerza había tenido desde su nacimiento. Y a pesar de que esta primera pelea termine con la victoria de Goku y sus amigos, esto no significa que los humanos necesariamente ganaron la batalla. Cuando Goku parece tener la delantera, Vegeta utiliza la característica más representativa de los Saiyajin para cambiar los papeles, la transformación Osaru. Convirtiéndose en un mono gigante, le hace por fin entender a Goku que quien acabó con la vida de su abuelito no fue nada más que él mismo, por la falta de entendimiento de su naturaleza y su incapacidad para controlarla. Contrario a Vegeta, quien incluso puede seguir hablando en este estado. Respetar a mi México más, por favor.
Nuestro protagonista es lastimado emocionalmente por esta revelación, pero sobre todo es lastimado físicamente por Vegeta hasta casi morir. Y tras una serie de sucesos inesperados y que el mejor personaje de todos le corte la cola a Vegeta, es Gohan, el hijo de Goku, el que logra convertirse en changote y ganar la batalla. Si bien Goku y Gohan se consideran más humanos que otra cosa, es gracias a características Saiyajin que pudieron ganar esta pelea. No obstante, mientras más avanza la historia y Goku se hace más poderoso, se nos hace saber que la verdadera razón de la extinción de la raza Saiyajin no fue debido a un meteorito, sino a Freezer, el villano más retorcido de la franquicia. Pero aquí por favor ya tienen que dejar morir, en serio, ¿cómo es posible que siga siendo relevante este punto de la historia? Según lo que nos es contado, Freezer destruiría el planeta Vegeta por miedo a que algún día la raza de los guerreros por naturaleza se hiciera tan fuerte que fuera incapaz de ser controlada. Pero sobre todo, la principal razón de un pequeño malestar que preferiría eliminar antes de enfrentar en su realidad, el Super Saiyajin. Según una antigua leyenda de la raza de Goku, algún día nació un guerrero legendario capaz de sobrepasar cualquier límite y superior a cualquier otro peleador, el legendario Super Saiyajin. Idea que, de hecho, no pudiendo ser de otra manera, es introducida por el príncipe de esta raza. Viendo a Goku sobrepasar con creces sus habilidades y atónito, diciendo que si es que esta leyenda fuera real, Kakaroto sería incapaz de ser este guerrero legendario. Y mencionada varias veces más después de este suceso, logrando crear una expectativa gigante y deseos de ver esta leyenda convertida en realidad, es hasta tiempo después que se nos es establecido quién es el verdadero Super Saiyajin. Goku, como ya es costumbre, llega tarde al campo de batalla solo para ver cómo sus amigos e hijo de 5 años fueron apaleados por Freezer, y sin una pizca de miedo en su interior, le hace frente al tirano que asesinó toda su raza y se ha ganado la fama de ser el más poderoso y desalmado del universo. Al ver que Goku es capaz de esto, Vegeta logra dejar de lado por un momento su gigantesco orgullo y le dice a Freezer que el que está ante sus ojos es el ser al que más le teme, el legendario y verdadero Super Saiyajin. Claro que este chistecito le cuesta a Vegeta ser desvivido, pero da paso a que Goku, por primera vez, acepte y se adhiera a su verdadera naturaleza. Impactado por las lágrimas y la muerte del que casi lo llegó a matar en su momento, Goku le implora a un fallecido Vegeta que le dé un poco de ese orgullo Saiyajin que tanto lo caracterizaba, y después de muchos episodios, acepta lo que es. ¡Yo soy un Saiyajin criado en la tierra! Sin embargo, si bien Goku ya aceptó su naturaleza diciendo que es un Saiyajin, sigue siendo limitado en cierta medida por su humanidad diciendo que fue creado en la Tierra. No obstante, el punto en donde este límite sería sobrepasado es claramente esta desgarradora escena. ¡Goku! Krillin, el mejor amigo de Goku, es enfrente de él, y colmado de una ira inconmensurable, Kakaroto logra liberar todo su poder en una de las transformaciones más épicas de la historia, convirtiéndose así, por fin, en el legendario Super Saiyajin. Y viendo los ojos a un Freezer que comienza a sentirse aterrorizado en lo que parece ser la primera vez en mucho tiempo, le dice lo siguiente: ¡Yo soy el Super Saiyajin Goku! Aceptando por fin y de manera plena que, aunque así lo quisiera, no es un humano, sino un verdadero Saiyajin, logrando vengar así a su raza entera y otras que habían sido víctimas de Freezer, quien es humillado por alguien que era considerado como un ser simplemente inferior, tanto por él como por los mismos Saiyajin. Esta transformación, aparte de ser el power-up que el héroe necesitaba para vencer al villano, funciona como el exponente máximo para la finalización de la catarsis del personaje en este sentido y la culminación del entendimiento y dominio de su verdadera naturaleza. Maldición. Imagina esto. Durante tus literalmente primeros 4 años de vida eres educado de manera amorosa por tu madre y tu padre en un ambiente hogareño común y corriente. Eres solo un niño que apenas si tiene conciencia, pero que ya cuenta con el sueño de ser un gran investigador cuando crezca porque sencillamente no te gusta pelear. Sin embargo, un día ves a tu padre ser apaleado por un hombre y en un arranque de ira logras asestarle un golpe casi mortal. Esto te lleva a ser secuestrado por un marciano que te maltrata y te dice que ahora debes de entrenar para defender a la Tierra, pues en ti está el destino de este mundo. Gohan, el hijo de Goku, el güey con un machete en la mochila, o mejor conocido como el asesino del Chavo del 8, es para mí uno de los personajes más interesantes de todo este anime en general. Y aquí admito que quizá ser un Saiyajin para Gohan no es tanto una maldición, sino la muestra más pura de dualidad que alguien pudiese llegar a tener. A diferencia de su padre, quien creció entrenando artes marciales desde que tenía memoria y tuvo que sobrevivir en un entorno salvaje completamente solo, Gohan fue educado en un ambiente pacífico y con valores inculcados completamente distintos. Él no solo es un humano por tener sangre humana, sino por tener un comportamiento alejado de la naturaleza salvaje y agresiva de un Saiyajin, pero sobre todo por no tener un instinto o gusto nato por la lucha como su padre o Vegeta. Desde los primeros capítulos vemos cómo Gohan solo puede valerse por sí mismo hasta que tiene pequeños arranques de ira. Eventualmente logra alcanzar una transformación Ozaru. Como ya vimos anteriormente, esta es la representación más pura de la naturaleza Saiyajin, así que después de que Piccolo se pase las leyes de la naturaleza por donde no llega el sol y destruye a la perra luna, Gohan regresa a su estado habitual, pero diferente. Algo ha cambiado en él, es más hábil, fuerte y por fin logra ser autosuficiente. Seguidamente pasa por varias aventuras que parecen ser de relleno, pero que de hecho no lo son. Gohan se encuentra con un robot
robot con el que logra crear un momentáneo vínculo y sufre su pérdida. Encuentra un dinosaurio lastimado, cuida de él, logra crear un momentáneo vínculo y sufre su pérdida. Finalmente, se encuentra con un grupo de huérfanos con una vida mucho más difícil que la suya y después de una aventura con ellos y una oportunidad para poder regresar con su madre, se da cuenta que él tiene la responsabilidad para defender a este mundo, a su mamá y a todos sus seres queridos para no sufrir su pérdida. Pero si esto es así, entonces ¿por qué en la batalla contra los Saiyajin no hace nada? Gohan se queda congelado en casi todas las batallas, ve uno a varios de sus amigos y a su mentor y maestro caer sin vida, siendo este último el que directamente se sacrificaría por él, una vez más sufriendo su pérdida. Gohan no hace nada por dos cuestiones. La primera es el shock de ver todas estas horrendas muertes de sus aliados, pues recordemos que sigue teniendo 5 años solamente, y la otra se obtiene haciendo un breve análisis de su psicología, y es que desde el momento en el que vemos todas estas escenas nos damos cuenta que Gohan se encuentra reprimiendo sus emociones. La represión emocional no es más que un mecanismo de defensa del sujeto para rechazar ideas o deseos manteniéndolos en el subconsciente, siendo el consciente de Gohan el de un niño humano de 5 años criado en un ambiente pacífico y en donde nunca se le enseñaron valores de violencia. Este hace un esfuerzo para reprimir todos aquellos pensamientos que pueden llegar a hacerlo pelear, pero claro, sin eliminarlos por completo. Esto se nos deja en claro múltiples veces durante esta y la saga de Freezer, en la que vemos cómo aquellos deseos de hacerle daño a otro individuo terminan dejando de ser reprimidos y retornan al consciente pleno, gatillados por los ataques de ira que sufre cuando observa cómo uno de sus seres queridos es brutalmente lastimado. Por eso Gohan no tuvo que pasar por una pelea a muerte o un entrenamiento brutal destruyendo asteroides para alcanzar el Super Saiyajin, porque desde el principio se nos demostró que este posee un potencial inconmensurable, pero constantemente limitado por el disgusto de este estilo de vida. Gohan alcanza el estado del Super Saiyajin en su entrenamiento en la Cámara del Tiempo, porque toda la furia reprimida que contuvo durante todas estas experiencias siempre estuvo ahí. Su verdadera maldición no es ser un Saiyajin y no querer pelear. Su verdadera maldición es ser uno de los únicos seres del planeta capaces de detener males sumamente poderosos y, aunque desgraciadamente no lo quiera, sentirse con la responsabilidad de hacerlo. Es por eso mismo que considero que, aunque la primera transformación del Super Saiyajin es icónica y legendaria, su segunda fase es la mejor escrita de toda la franquicia. Y es que piensa esto, Akira Toriyama, autor de esta obra, tenía planeado que el final de la saga de Freezer y la transformación de Goku en Super Saiyajin fuera el cierre de esta alucinante historia, hasta que lo obligaron a continuarla. Para continuar con una trama, obviamente debes de agregar antagonistas más poderosos que tus personajes actuales para que siga existiendo un conflicto, o sea, enemigos más poderosos que el Super Saiyajin, enemigos más poderosos que un poder legendario. ¿Cómo es posible ir más allá de lo que ya se había considerado como el poder invencible? Es algo que tanto el mismo creador como los personajes se preguntan durante el transcurso de la saga de Cell, y es en el mismo entrenamiento de Gohan y su padre en la sala del tiempo en donde se nos da esta respuesta. Goku menciona que deben permanecer en el estado Super Saiyajin en todo momento, excepto cuando vayan a dormir, para aprender a controlarlo y, en sus propias palabras, desaparecer la desesperación que sientes cuando te conviertes en un Super Saiyajin. Siendo una transformación que incrementa el poder del usuario a costa de un gasto de energía y un sentimiento de ira enormes, es el mismo Goku el que concluye que, para controlarla, deben de acostumbrarse a ella. La habituación es definida en psicología como la disminución de la sensibilidad a un estímulo externo cuando este se repite de idéntica forma. Goku sabe perfectamente que la única manera de desaparecer esa ira incontrolable es si se acostumbran a ella de una manera en la que ni siquiera pueda llegar a ser percibida, como si ni siquiera hubiesen hecho el esfuerzo de haberse transformado en primer lugar. Por esta razón, al salir de la habitación del tiempo, vemos un Gohan diferente tanto en edad como en comportamiento. Si el Gohan de la saga Saiyajin se paralizaba al pelear y el de la saga de Freezer optaba por un comportamiento mucho más agresivo, este permanece sereno en todo momento, porque ahora tiene pleno conocimiento de sí mismo y de sus dos facetas. Un par de capítulos más tarde, nos trasladamos hasta el torneo organizado por Cell y en el turno de pelear de Gohan, la cúspide de la representación de su dualidad como personaje. Su padre, conociendo perfectamente el poder de su hijo, le dice que es su turno de pelear contra el bioandroide. Al principio del combate vemos un Gohan que demuestra tener un extraordinario poder, y después de varias escenas en donde, bueno, no se deja ver a Goku como un muy buen padre que digamos, vemos que Gohan ni siquiera parece estarse tomando en serio la pelea. Recibe muchísimos golpes, pero él ni siquiera hace el intento para asestar alguno y su poder no disminuye ni un poco, hasta que por fin le revela a Cell que es mejor parar porque no tiene caso seguir con este enfrentamiento. Le dice que no quiere matarlo y que a él, a diferencia de su padre, nunca le gustó pelear. Gohan ya ni siquiera lucha porque se encuentra paralizado por el miedo ni confundido en sus emociones. Se niega porque simplemente sabe que él no es así. Sabe que su padre quiere que se enfade para así alcanzar un nuevo poder, pero Gohan no puede hacerlo porque ya no existe nada reprimido dentro de él. Por otra parte, mediante la batalla avanza cada vez más, el maldito Cell decide que si tiene que hacer enojar a Gohan para ver su verdadero poder, entonces así será. Tortura a todos sus amigos despiadadamente, uno por uno enfrente de él. Pero no es hasta que termina con la vida del androide 16 que la nueva furia del Saiyajin más poderoso es por fin externada. Y alcanzando un poder inconmensurable, Gohan regresa a esos antiguos momentos en donde sufría de ataques de furia impulsado por su naturaleza Saiyajin. Mata a los hijos de Cell que torturaban a sus amigos a sangre fría y de manera tan sencilla que hace ver a los demás guerreros Z como unos debiluchos. Le hace frente a Cell y la diferencia de poderes resulta ser tal que el villano que hasta ese momento parecía ser invencible es directamente humillado por Gohan. Cell, como ya todos
sabemos. Él sintió el verdadero terror. Cuando Goku le grita a su hijo que acabe con él, todos pensamos que por fin sería el final de Cell, hasta que Gohan responde así. Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho. La dualidad de Gohan pasó de ser un cambio momentáneo de emociones a un giro completamente radical de su personalidad entera. Saca a la luz su más puro lado Saiyajin, se vuelve arrogante, despiadado y lo único que le importa es hacer sufrir a su rival a pesar de que le digan que lo acabe de una vez. Desgraciadamente esto le cuesta muy caro porque Cell se prepararía para autodestruirse y explotar junto consigo al planeta entero, haciendo que Goku se tuviese que sacrificar para salvarlos. Asustado, devastado y tirado en el suelo por su arrepentimiento, Gohan ve por última vez a su padre a los ojos, lo escucha despedirse de él y una vez más sufre su pérdida. Este momento sin duda alguna encapsula la maldición que significa para Gohan ser un Saiyajin, tanto que termina repitiéndose en la saga de Buu cuando alcanza su estado definitivo. En lugar de terminar con Super Buu de una buena vez, decide jugar con él en lugar de matarlo, lo que le cuesta eventualmente la pérdida de la batalla. Cuando no hay una amenaza, Gohan no entrenará meramente porque no quiere hacerlo, pero si la hay, este se sentirá con la responsabilidad de detenerla. Y si desgraciadamente esta resulta hacerlo sobrepasar sus límites, su lado Saiyajin lo hará actuar de una manera contraria a su personalidad común, sucumbiendo ante los instintos de su sangre y su maldición Saiyajin. Hey, si estás viendo esto, te agradezco por llegar hasta el final y te informo que este video fue dividido en dos partes. Así que si dejas tu like, te suscribes o haces lo que seguramente tú ya sabes, es probable que la segunda parte de este video llegue aún más pronto de lo que tú crees. Esto fue WR Studio, te mando un abrazo y hasta la otra. Adiós.